Buenas noches. En este momento nos encontramos realizando el ejercicio de movimiento de caída libre y de las leyes de Newton. En este momento vamos a empezar a indagar o hablar sobre las leyes de Newton y el movimiento de caída libre. Mm, Este grupo está conformado por mi persona Carlos San Juan, mi compañero Daniel, mi compañera Eliana y el compañero Camilo. Entonces, vamos a iniciar hablando acerca de las leyes de Newton. La primera ley de Newton eh, es la ley de inercia que establece que un objeto permanece en reposo o en movimiento rectilíneo mientras no actúe sobre él una fuerza netamente externa. ¿Esto qué significa? Que los objetos no van a cambiar de posición, perdón, de movimiento por sí solos, que necesitan de una fuerza para que haya movimiento. Por lo tanto, si algo está quieto, seguirá quieto y se mueve a velocidad constante, o seguirá moviéndose así, a menos que una fuerza lo empuje o lo frene. Eh, a esta propiedad le llamamos lo que es inercia, que es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Un ejemplo sencillo del que podemos hablar de esta ley de Newton es cuando un bus frena de repente, las personas tienden como a inclinarse hacia adelante. Esto ocurre porque su cuerpo tiende a seguir en movimiento, perdón, mostrando el efecto de la inercia. Entonces, de esto trataría como la primera ley de Newton. Doy paso al compañero para que hable acerca de la segunda ley. Bueno, buenas noches. A mí me corresponde hablar sobre la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la aceleración de un objeto depende directamente a la fuerza que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. Esto significa que la fuerza aplicada aumenta, la aceleración también aumenta. Pero si la masa del objeto es mayor, será más difícil acelerarlo. Esta ley permite explicar cómo combinan el movimiento y la velocidad de los cuerpos cuando actúan fuerzas sobre ellos. Es fundamental para analizar fenómenos físicos como el movimiento de vehículos, la caída de objetos, el funcionamiento de máquinas. Gracias a esta ley se puede calcular cómo se moverá un objeto cuando se aplica una determinada fuerza. Todos los cuerpos tienen la misma aceleración en la caída libre, porque la gravedad atrae todos los cuerpos por igual. Aunque los objetos tengan diferente masa, la fuerza de gravedad y la resistencia al movimiento aumentan en la misma proporción. Para explicar esta ley mejor, Newton nos dejó una fórmula que se define como fuerza igual a masa por aceleración. Esto sería básicamente lo que nos explica la segunda ley de Newton. Bueno, buenas noches. Les hablaré hoy de la tercera ley de Newton, que es de acción y reacción. Dice que pues a toda acción corresponde igual, perdón, toda acción corresponde a una reacción igual y opuesta. Dice que esta ley establece que por cada fuerza de acción que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual con intensidad y dirección, pero pues en sentido opuesto, o sea, que sobre el cuerpo que se produjo. Las fuerzas siempre ocurren en pares y actúan sobre cuerpos diferentes. Digamos, ejemplos de esto es cuando saltas y empujas el suelo hacia abajo, pero el suelo pues, te impulsa hacia arriba. O digamos, podemos también encontrarlo, digamos, en temas pues de la vida cotidiana. Por ejemplo, en nadar, cuando uno empuja el agua hacia atrás es una acción y el agua te impulsa hacia adelante es una reacción. Este sería como la tercera ley de Newton, que es el tema pues es igual a la acción y a la reacción. Bueno, buenas noches. Pues a mí me correspondió el tema de la caída libre. Pues la caída libre es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio
sin resistencia al aire. Pues se puede considerar que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues los objetos caen verticalmente con una aceleración constante de la gravedad. Hay unas características principales de fórmulas, pues la aceleración constante, que es la aceleración, es la gravedad dirigida hacia el centro de la Tierra. La velocidad inicial, pues se considera como un cero si el objeto se deja caer. Hay una velocidad final que es como se aumenta con el tiempo de caída. La otra puede ser como la distancia recorrida, se calcula como la inicial y la final. Hay otros conceptos muy claves que es como la independencia de la masa, es el vacío de todos los cuerpos que caen con la misma aceleración independientemente de su masa. La dirección es un movimiento vertical de arriba hacia abajo. Hay otro concepto que es la velocidad, que aumenta aproximadamente de 9,81 ms cada segundo. Pues eso sería como un aporte ahí del tema de caída libre. Listo. Bueno, en este Bueno, momento vamos a iniciar con las respuestas a las preguntas que tenía el cuestionario. Cada uno de nosotros eligió unas preguntas y debía resolverlas. Entonces comenzamos con la pregunta A y la pregunta B. Bueno, buenas noches. A mí me tocó la pregunta A y la pregunta B. ¿Por qué en caída libre todos los cuerpos tienen la misma aceleración en ausencia de la resistencia del aire? Como lo explicaba el compañero, todos los cuerpos tienen la misma aceleración en caída libre porque la gravedad atrae a todos los objetos por igual. Aunque los objetos tengan diferente masa, la fuerza de gravedad y la resistencia al movimiento aumentan en la misma proporción. Según la segunda ley de Newton, cuando se analizan las fuerzas de gravedad, la masa se cancela en la ecuación. Por eso la aceleración final depende solo de la gravedad de la Tierra y no del peso. Para la pregunta B, que dice, ¿por qué en la caída libre todos los cuerpos tienen la misma aceleración cuando no hay resistencia del aire? Todos los cuerpos tienen la misma aceleración en la caída libre porque la gravedad trae de la misma forma, sin importar si son pesados o livianos. Aunque un objeto pesado siente más la fuerza de la gravedad, también tiene más resistencia al moverse o inercia. Estas dos cosas se compensan, por lo que todos los objetos terminan cayendo con la misma aceleración. Por eso, cuando no hay resistencia del aire, todos los cuerpos caen, caen con la misma aceleración de la gravedad. Pues ahí en los textos que nos dejaba el profe apareció un ejemplo que fue en la misión Apolo 15, donde el astronauta deja caer un martillo y una pluma, y al ver que estos dos caen al mismo tiempo porque no hay resistencia del aire en su atmósfera. Listo. A mí me correspondió la pregunta C. ¿Qué papel cumple la primera ley de Newton en el análisis del movimiento vertical antes de que el objeto sea soltado? Bueno, la primera ley de Newton establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme mientras no actúe una fuerza neta sobre él. Antes de que el objeto sea soltado, este se encuentra pues en reposo, claramente, porque las fuerzas que actúan sobre él están, digamos que equilibradas. Por ejemplo, si el objeto está sostenido por una mano, la fuerza hacia arriba ejercida por la mano em, equilibra el peso del objeto. Esto sería como la fuerza de gravedad hacia abajo. Debido a este equilibrio de fuerzas, la fuerza neta es cero, eh, por lo que el objeto permanece quieto. Esto explica por qué los objetos no empiezan a moverse hasta que se sueltan y desaparece la fuerza que lo sostenía. La pregunta de cómo cambiaría el movimiento de caída libre si existiera una fuerza adicional hacia arriba. Eh, Analicen el caso desde un diagrama de cuerpo libre. Bueno, en la caída libre normal, la única fuerza que actúa sobre el objeto es el peso, digamos que la gravedad, dirigido hacia abajo. Si aparece una fuerza pues adicional hacia arriba,
el diagrama de cuerpo libre tendría dos fuerzas. Peso, en este caso es representado como mg, sería el peso hacia abajo. Fuerza adicional, que es F, hacia arriba. Las posibles actuaciones serían como que si la gravedad es mayor que la fuerza hacia arriba, el objeto seguirá cayendo, pero con menor aceleración, porque la fuerza hacia arriba reduce el efecto de la gravedad. Si ambas fuerzas son iguales, la fuerza neta sería cero, por lo que el objeto no aceleraría y podría mantenerse, digamos que en equilibrio o moverse en velocidad constante. Si la fuerza hacia arriba, digamos que es mayor, la fuerza neta sería hacia arriba y el objeto aceleraría hacia arriba. En conclusión, la presencia de una fuerza hacia arriba modifica la aceleración de los objetos, haciendo que la caída sea más lenta, eh, se detenga o incluso cambie de dirección. Entonces, estas serían como las preguntas que a mí me correspondieron. Bueno, a mí me correspondió la pregunta E y la F. Dice, expliquen la diferencia entre masa y peso en el contexto de caída libre. Pues la masa es como la cantidad de materia que tiene un objeto. No cambia aunque el objeto esté en la Tierra y en la Luna o en otro lugar. Y esta se mide pues en kilogramos. Y el peso es la fuerza con la que la gravedad atrae un objeto. Este depende pues de la masa y de la aceleración de la gravedad. Esto tiene una fórmula la cual se calcula en pesos igual a masa por gravedad. Y esto se mide en newtons. En una caída libre, pues la masa del objeto no cambia, pero el peso es la fuerza que provoca que el objeto caiga debido a la gravedad. Y la pregunta F es porque en realidad los objetos no siempre caen con la misma aceleración. Dice que, pues, en teoría, en caída libre, todos los objetos caen con la misma aceleración de la gravedad, aproximadamente lo que veíamos inicialmente en las diapositivas, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, si no hay resistencia del aire. Pero pues en realidad no siempre ocurre de esta manera, pues por la resistencia del aire, ya que el aire frena los objetos mientras caen, la forma del objeto, o sea, los objetos con mayor superficie, como una hoja de papel, encuentran más resistencia en el aire y la masa y la densidad, pues relativas al tamaño, son objetos ligeros con mucha superficie. Estos se frenan más. Bueno, a mí me corresponde la pregunta E y la H. La pregunta G nos dice que no aplicaremos el estudio de la caída libre y las leyes de Newton en el diseño de un sistema de protección contra caídas en una obra civil. Pues se podría diseñar un sistema de protección contra caídas en una obra civil. El estudio de la caída libre y las leyes de Newton se utilizan para calcular velocidades y fuerzas de desaceleraciones que actúan sobre el trabajador y el equipo de seguridad. Esto permite elegir materiales, dispositivos capaces de detener la caída sin causar lesiones graves. Hay un estudio que se dice sobre la aplicación del estudio de la caída libre. En la caída libre, un cuerpo se mueve bajo la acción de la gravedad. Hay una fórmula pues para cada estudio, pues la aceleración de la gravedad también tiene su fórmula. Hay una aplicación que es determinar la velocidad que alcanzaría el trabajador al caer. Otro punto que es calcular la energía de impacto que el sistema de seguridad debe absorber. El siguiente es definir la longitud máxima de arnés y del cable de vida para evitar el trabajador se golpee contra el suelo. La segunda pregunta dice que, pues, que analice qué ocurriría con la caída libre en un lugar donde la gravedad fuera menor que en la Tierra, como en la Luna. Pues si analizamos la caída libre en un lugar con menor gravedad como la Luna, el movimiento sigue las mismas ecuaciones físicas, pero cambiaría el valor de aceleración de la gravedad. También existen unas fórmulas para determinar esa gravedad, tal como en la Tierra, como en la Luna. Eh, pues eso sería así como el resultado de las preguntas, pues ahí ya se manejan un tema de ecuaciones para determinar y multiplicar todo lo que es las distancias de recorrido, el tiempo de caída, las ecuaciones de caída libre.
Y bueno, acá dejamos unas referencias bibliográficas acerca pues de la consulta que hicimos, de la investigación acerca pues de las leyes de Newton y el movimiento de caída libre. Muchas gracias.